Cuando hablamos de terapia ocupacional sin fronteras, sobre todo nos referimos a las grandes capacidades y potencialidades de las personas y de las comunidades con las que tenemos el privilegio de trabajar. Precisamente esta semana estaba dando una conferencia y cuando hablaba de los niños y de las niñas con las que tuve el privilegio de trabajar en Kosovo, niños que sobrevivieron a una guerra durante 3 meses, todavía me emocionaba al pensar precisamente en esto, la gran capacidad que mostraron después de estar 3 meses literalmente encerrados en los sótanos de sus casas, esperando en que en cualquier momento pues, las paramilitares serbios entraran para matarles, literalmente. Esos niños, con una pequeña ayuda desde la terapia ocupacional, desde un proyecto que hicimos con Médicos Sin Fronteras de promoción del bienestar emocional y de prevención precisamente del trauma de guerra, de diagnósticos como la ansiedad postraumática, todavía me fascinaba esa capacidad de resiliencia, ¿no? De, a pesar de haber vivido situaciones tan traumáticas, el poder desarrollar y seguir adelante con su proyecto de vida. No solo que los niños tienen esa capacidad de superar la situación adversa, sino incluso de crear comunidades de autoapoyo, como los niños a partir del proyecto empiezan a cuidarse más unos de otros. Y por otro lado también el testimonio impresionante de los profesores que habían vivenciado el conflicto bélico, que les había afectado personalmente, pero que por el compromiso que tenían con sus niños participaron como voluntarios en este proyecto y fueron la clave del proceso, porque el proyecto se basó en la capacitación tanto de los niños como de los profesores para poder desarrollar este proyecto de prevención de trauma de guerra. Fue realmente una lección de vida muy bonita, una lección que se sumó a lecciones que ya había recibido con las comunidades indígenas en Guatemala, la comunidad indígena maya, fascinante como una comunidad que había estado 14 años en campamentos de refugiados en México, que viviendo una historia previa de represión y realmente de masacres. O sea, la situación que hubo en Guatemala fue una situación realmente durísima, lo que se conoció como la tierra arrasada, ¿no? Donde el ejército guatemalteco masacró a sus propias comunidades indígenas con el fin de poder acabar con la guerrilla que había en Guatemala. Una vez más, el testimonio de superación, de fuerza, de coraje, de lucha, fue realmente fascinante. Entonces ahí uno se da cuenta de la belleza y de la grandeza del espíritu humano y sobre todo se da cuenta, como os digo, de esa capacidad de superación que tienen las personas y las comunidades. Sin fronteras se refiere a un criterio geográfico, evidentemente, sin fronteras norte, sur, este, oeste, y creo que es muy importante ponerlo en valor porque estamos viviendo una época donde se vuelve a caer en los nacionalismos, en el despreciar o el menospreciar al otro únicamente por su origen y por su procedencia, pero sobre todo terapia ocupacional sin fronteras, fijaos bien que es el compromiso de llevar la terapia ocupacional a aquellas personas y a aquellas comunidades que necesitan de servicios de terapia ocupacional, que no tienen los recursos económicos para permitirse estos servicios porque no hay asistencia pública y está en una situación de exclusión social o económica. Entonces, cualquier comunidad en riesgo y de disfunción ocupacional que no tiene recursos, que no tiene asistencia pública, es nuestro compromiso, y de aquí nació realmente Terapia Ocupacional Sin Fronteras y nos ha llevado durante todos estos años a desarrollar proyectos que se han caracterizado por ser gratuitos. El que un proyecto sea gratuito implica un esfuerzo de buscar financiación para garantizar el desarrollo del proyecto y su sostenibilidad. Entonces, fijaros bien que en el curso estamos trabajando sobre todo en esta capacidad de diseñar proyectos que sean proyectos susceptibles de ser financiados desde una alianza con el sector público, con el sector privado, con el tercer sector y desde, en mi caso, desde la universidad, desde lo que se llama una cuádruple hélice, para poder desarrollar estos proyectos. Y sobre todo es el esfuerzo de pasar de los grandes principios como justicia ocupacional o una terapia ocupacional a los derechos humanos a encarnar estos principios en intervenciones reales, en tiempo real, con gente real, para realmente hacer esta justicia ocupacional
porque en terapia ocupacional hablamos mucho de justicia ocupacional, pero es cierto que si bien hemos avanzado mucho, todavía podemos avanzar más junto a las comunidades para hacer, co-crear esta justicia ocupacional. Gracias.